Hola amigos, bienvenidos a su programa Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro del Levítico, el capítulo número 6. Recuerden que en este canal Devio Channel pueden encontrar no solo el estudio diario de la Palabra de Dios en este programa, sino que también pueden estudiar la lección de escuela sabática diariamente con el pastor Jonathan Márquez. Y recuerden que los días sábados estamos en el programa especial del repaso general de la lección. Así que recuerda que aquí estamos tratando de crear un contenido que te permita a ti crecer espiritualmente en el Señor, especialmente al crecer en un conocimiento profundo de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo que ese conocimiento se pueda transformar de una forma práctica, que se pueda reflejar en nuestras vidas. Vamos a orar antes de iniciar. Buen Dios, permite que en el estudio de tu palabra en el día de hoy podamos encontrar la motivación para poder seguir adorándote de una forma continua y constante. En Jesús. Amén. En el capítulo 6 de Levítico, que es el capítulo que corresponde para el día de hoy, nosotros aquí quisiera explicar un detalle que quizás es un poco técnico, pero que nos ayuda en esta ocasión a entender un poco mejor el libro, y en este caso el capítulo 6. A veces la división de capítulos y versículos que nosotros tenemos en nuestras Biblias modernas, en los idiomas contemporáneos, en nuestro caso en el idioma español, esas divisiones, capítulos, versículos, no fueron hechas por el autor bíblico. Era común que el autor, en los tiempos en que él escribía, eso se escribía de forma continua. Es más, en el caso, por ejemplo, de los textos y manuscritos del Nuevo Testamento, por mucho tiempo, la escritura allí era sin espacios, ¿no? Todo iba junto, iba en mayúsculas. Entonces, lo importante es que estas divisiones entre capítulos y versículos no son por el autor original, sino que en realidad son obra de muchas veces de los traductores y de los copistas. A lo largo del tiempo, ellos se encargaron de ir dividiendo las escrituras en secciones pequeñas, de tal forma que sea más fácil la ubicación de ciertas referencias de la escritura. ¿Por qué menciono esto? Porque hoy, aunque vamos a iniciar el capítulo 6, nos vamos a dar cuenta que los versículos 1 al 7, en realidad, ellos pertenecen temáticamente al capítulo 5. Eso quiere decir que lo que está en Levítico 6, del 1 al 7, es exactamente o aplican las mismas reglas que estudiamos en el día anterior sobre los sacrificios en el capítulo 5, que era que estábamos hablando de aquellos sacrificios que se ofrecían por los pecados por omisión, ¿no? Esos pecados que no eran intencionales. Al final, especialmente el capítulo 5 y en el principio del capítulo 6, tenemos las reglas de los sacrificios por la culpa. La palabra allí de sacrificios por la culpa, Sham en hebreo, y básicamente la instrucción del sacrificio en esta parte es exactamente lo mismo del sacrificio del hatá, del pecado involuntario, simplemente que hay un componente, y es que el sacrificio, además de ofrecerse, también implicaba que la persona que había hecho algún daño al otro debía pagarle, ¿no? a esta persona, o debía devolver, sea algo que hayas robado, sea haya algo que haya tomado sin pedir permiso o que haya mentido. Entonces esa persona debía reponer, además del sacrificio que se ofrecía por la culpa. ¿Okay? Ahora, temáticamente, el capítulo 6 en realidad empieza en el versículo 8. O sea, ahí era donde debería iniciar el capítulo 6, en el versículo 8, porque es allí donde inicia el nuevo tema del cual nos va a hablar el capítulo 6. Y en el 6:8, y de hecho todo el capítulo 6 y parte del capítulo 7, sobre todo en el 7 de los versículos del 1 al 10, allí nos vamos a dar cuenta que se va a repetir las leyes acerca de los sacrificios que ya hemos venido estudiando hasta todos estos días, hasta el día de ayer. Se nos cierra, por así decirlo, con los sacrificios por la culpa. Entonces hoy es una repetición de este contenido, pero este contenido se va a repetir con unos matices particulares, y todo radica en ¿qué? Al principio del libro de Levítico, en el capítulo 1, dice: le vas a decir esto a los hijos de Israel. Entonces Dios, a través de Moisés, habla a los hijos de Israel. En el capítulo 6
el versículo 8 y 9 nos dice que ahora el Señor va a hablar específicamente con Aarón y con sus hijos, diciendo, esta es la ley de tal cosa. Entonces, aunque se va a repetir el contenido, en los primeros capítulos del texto de Levítico, se nos dice, o sea, esto es lo que Dios le dice al pueblo, y entonces es lo que el pueblo sabía sobre cómo debían ofrecerse todo tipo de sacrificios. Recordemos que en Levítico 1 se habla de el sacrificio del holocausto, que es todo este que se quema completo, y allí nosotros vamos a tener y recordar que la categoría del sacrificio holocausto aplica a todos aquellos sacrificios que se queman por completo sobre el altar, precisamente el holocausto que está fuera del lugar santo, que está en el atrio. Además de esto, es importante recordar que en el capítulo 2 estudiamos la ofrenda del grano, ¿no? Las ofrendas de grano, que también esta es voluntaria, también se quemaba por completo en el altar. Entonces, en cierta forma, este también es holocausto. En el capítulo 1, como se quema la ofrenda de forma completa en el altar, también es el holocausto y es voluntaria. En el capítulo 3 teníamos las ofrendas que el texto traduce como de paz, pero que la palabra significa bienestar. Entonces, también está allí el capítulo 3, y estos eran sacrificios igual voluntarios que la persona traía para dar gracias en cumplimiento de un voto. Y capítulo 4 y 5 tenemos los sacrificios que ya no son voluntarios, sino que son requeridos. Y son aquellos sacrificios requeridos para los pecados involuntarios, que incluía toda la lista en el capítulo 4 y 5. Si ustedes quieren repasar lo que vimos en estos capítulos, recuerden que hay una lista de reproducción en nuestro canal donde ustedes pueden revisar este contenido. Entonces, a la luz de esto nos trae al capítulo 6, al versículo 8 y 9. Entonces, Dios le va a decir a Aarón y a los hijos, que eran los sacerdotes, los hijos de Aarón, y Aarón como sumo sacerdote. Entonces, a ellos había que comentarles una cosa específica respecto a cómo ellos iban a manejar estos sacrificios que ya hemos estudiado. Entonces, en la ley del holocausto, por ejemplo, se nos va a decir que, bueno, en el altar del holocausto debía siempre estar ardiendo, el fuego siempre debía estar quemando un sacrificio, en ningún momento debía cesar el fuego, ¿no? Entonces, parte de la responsabilidad del sacerdote era mantener ese fuego vivo. Ya vamos más adelante a explicar la importancia de eso, pero parte entonces de la función del sacerdote era eso. Luego, aquí en el capítulo 6 se nos da unas cuantas instrucciones de cómo el sacerdote debía limpiar este altar, porque obviamente al mantenerse todo el tiempo consumiendo, esto va a generar ceniza. Entonces, ¿qué pasaba con esa ceniza? El texto nos dice que el sacerdote iba a tomar esas cenizas y dice que las iba a poner junto al altar. Luego se iba a cambiar sus vestiduras y la iba a llevar afuera del campamento a un lugar limpio. ¿Por qué? Recordemos que aquí las cenizas no son cualquier ceniza, son cenizas de esas ofrendas que el israelita le traía a Dios, sea que fueran ofrendas voluntarias o que sean ofrendas requeridas. De todas formas, el israelita traía esta ofrenda, se quemaba, y esta ceniza era una ceniza que podríamos decir pertenecía al terreno de lo sagrado, al terreno de lo santo. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando la persona llegaba y colocaba la mano sobre el animal, ese animal se transfería ahora la propiedad, y el dueño ahora de este animal era Dios. Entonces, al quemarse el animal que se estaba quemando era un animal que ahora le pertenecía a Dios, y sobre todo que se estaba quemando en el espacio del santuario. Y recordemos que el espacio del santuario era un espacio santo. ¿Santo por qué? Porque era dedicado a un uso específico, era diferente, era apartado para unas funciones específicas. Lo contrario de santo es lo profano. Lo profano es aquello que sencillamente es de uso diario, que no tiene un uso especial. Entonces, estas cenizas pertenecían al terreno de lo santo, al terreno de lo sagrado, o sea, eran especiales, y no se podían depositar sencillamente en cualquier sitio profano, un sitio de cualquier uso. Entonces había un sitio especial que el texto nos llama, que dice que está fuera del campamento, y es un sitio que es limpio. Entonces no hay allí impurezas, y allí se depositaban las cenizas. ¿Qué significa esto? Alguien podrá decir, bueno, pero ¿por qué era importante? Bueno, era importante porque nos muestra que los sacerdotes tenían que entender la diferencia entre lo que era sagrado y lo que era profano. Si bien hoy en día nosotros tenemos la configuración de que es sagrado y que es profano, ha cambiado un poco, porque nosotros no tenemos un santuario como sí lo tenían los israelitas. El santuario nuestro está en el cielo.
aún así hay unas pautas de qué es sagrado y qué es profano. ¿Por qué? Porque tenemos un santuario en el cielo, pero también nosotros debemos recordar que la comunidad, los miembros de la iglesia, ellos constituyen en sí mismo un templo, y el creyente de forma individual también es un templo, y por lo tanto, a la luz de esto ahora es que se va a configurar lo sagrado y lo profano. Pero seguramente cuando lleguemos al libro de Corintios, allí estaremos hablando un poco de eso en el capítulo 3. Ahora, en el resto del capítulo se dan el resto de instrucciones que en el texto en español dice, y esta es la ley de tal cosa, ¿no? Entonces, esta es la ley del holocausto, es la ley de la ofrenda, esta es la ley de... Esa palabrita ley es muy interesante porque en el texto hebreo es Torah, y Torah no significa en realidad solo ley, significa mayormente instrucción. Entonces, esta es la instrucción de... Y en el capítulo 6 Dios complementa a los sacerdotes con las instrucciones que Él ya había dado al pueblo, ahora las instrucciones para el sacerdote, que giran en torno a ¿qué? Básicamente es qué porción le corresponde al sacerdote de cada sacrificio. Entonces, del holocausto, recuerda que tienes que hacer esto con las cenizas, pero también recuerda que te corresponde una parte del sacrificio. La ofrenda de cereal, bueno, recuerda que también tienes allí una parte de esta ofrenda, y en esta parte se añade que el sumo sacerdote debía presentar una ofrenda de cereal, en una parte en la mañana, otra parte en la tarde. Luego se nos dice cuál era la ofrenda que debían traer los sacerdotes, o más bien la ofrenda que se iba a traer por el sumo sacerdote una vez fuese ungido a alguien diferente a Aarón. También se habla de las instrucciones para el sacrificio por el pecado, y nuevamente aquí se habla de la porción de la carne que le corresponde al sacerdote. Recordemos que como el capítulo 6 es una instrucción que se le da a Aarón y a sus hijos, pues obviamente por eso es que el capítulo tiene un énfasis en cuál era la porción de Aarón y los hijos frente a los sacrificios que se traían al santuario. Ahora, ¿cómo nos ayuda a vivir hoy nuestra vida cristiana el libro del Levítico, el capítulo 6? Básicamente hay tres ideas que podríamos destacar. La primera, al principio, en los versículos 10, 11 en adelante, se nos habla de la importancia de mantener el fuego sobre el altar. El fuego era una señal de hecho, ese fuego que iba a estar sobre el altar lo prendió Dios mismo, nos va a decir Levítico 9 un poquito más adelante. Entonces, Dios mismo inaugura ese fuego, y la importancia de que todo el tiempo esté ardiendo significa que todo el tiempo el pueblo de Israel estaba adorando a Dios. Era una adoración continua, 24/7. Siempre debía haber algo sobre el altar, y como eso que se colocaba sobre el altar era la expresión concreta de la adoración que el israelita ofrecía, entonces que siempre estuviera ardiendo el fuego era que siempre Israel estaba adorando a Dios. Entonces hablamos de una adoración 24/7. Nosotros hoy en día nos hemos acostumbrado a hablar de la adoración como un segmento de nuestro tiempo que le otorgamos a Dios, ¿no? Es como que vamos a la iglesia a una determinada hora o un determinado tiempo, y esa es nuestra adoración. Pero aquí nos muestra en realidad que la adoración es un estilo de vida. Comprende la totalidad de la vida, no un segmento de ella. Y entonces esto nos debería ayudar a pensar a cómo nosotros pudiésemos adorar a Dios de forma permanente. Y hoy, de una forma muy aplicativa, muy práctica, muy sencilla, podríamos pensar en dos cosas que podríamos hacer. Podemos explorar más, pero hoy vamos a hablar de dos, en las cuales podríamos adorar a Dios de forma continua. Uno es a través de la oración. Entonces, si nosotros, no necesariamente tendríamos que estar todos los días arrodillados 24 horas para estar adorando a Dios todo el tiempo. Pero si nosotros mantenemos una actitud de oración durante el día, podríamos decir que de la misma forma en que el fuego ardía en el altar, nuestra vida está enfocada en adorar a Dios si mantenemos una actitud de oración. Mantener una actitud de oración significa que a lo largo del día, con las cosas que nos van ocurriendo, nosotros las llevamos ante Dios en oración, y de esta forma nos mantenemos, tenemos esa orientación a orar, sin importar lo que pase. La segunda cosa que podríamos hacer para mantener este ciclo es tener una canción o canciones en realidad. Hoy en día hablaríamos de toda una lista de reproducción, donde nosotros pudiésemos a través de la música también conectarnos con Dios en adoración y ofrecer esto de una forma continua. De hecho, la música tiene esa facilidad que escuchamos una canción y se repite en nuestra mente, y esto nos puede ayudar a mantener esta actitud de adoración hacia Dios. La segunda cosa que nos ayuda hoy en día, el texto está hablando obviamente entonces de los sacerdotes, del sumo sacerdote, es decir, está hablando de los líderes. Si tú eres un líder y estás viendo este video, mira que es el líder los responsables de mantener el fuego ardiendo. Y
a lo largo de todo el capítulo, cuando se habla de instrucción, se habla de la Torá, se habla de la ley, de las instrucciones que Dios da. Hoy nosotros, como líderes, si bien hoy en día no hay sacerdotes, no hay sumo sacerdote, no hay santuario acá en la tierra, pero hay líderes en las congregaciones, y como líderes deberíamos tener la responsabilidad de que en el altar del Señor siempre las cosas se hagan de acuerdo a las instrucciones que Él da. Entonces esto significa que nosotros debemos tener un compromiso de instruir a aquellos que están bajo nuestra influencia en el conocimiento de Dios, ¿no? Para que las cosas se hagan de acuerdo a como Dios lo ha mandado. Y en tercer lugar, una de las instrucciones o de hecho, una de las cosas que une a todo el capítulo 6 como un todo, es el hecho de que el sacerdote y los hijos el sumo sacerdote y los sacerdotes tenían derecho a una porción de la ofrenda. Que este es el principio bajo el cual se constituye todo el sistema, ¿no?, de retribución a los sacerdotes o a aquellos que dedican su vida completa al servicio de Dios. Y es el obrero es digno de su salario. Por lo tanto, los sacerdotes pues tenían una porción de los sacrificios como parte de su alimentación, ¿no?, y como su pago, podríamos decirlo. Hoy en día nosotros pues debemos recordar que de una forma análoga existen también personas que son dignas de su salario y que por esa razón nosotros debiéramos a contribuir a la causa de Dios a través de las ofrendas materiales con las cuales nosotros contribuimos al esparcimiento del Evangelio. Entonces estas son las 3 lecciones que podríamos sacar hoy del libro de Levítico, el capítulo 6, enfocándonos sobre todo en la adoración permanente que Dios espera de nosotros. Que en el día de hoy pudieses tú tener una actitud de adoración 24/7 a través de una oración y a través de una canción. Si quieres nos puedes dejar en los comentarios cuál es tu canción preferida, esa canción que te ayuda a conectarte con Dios, para que de esta forma nosotros podamos enterarnos cuáles son tus estrategias, qué es lo que tú usas para mantenerte siempre en conexión con nuestro Dios. Que Dios te bendiga.